En primer lugar, para los que no nos conozcan, me gustaría presentar la empresa para la que trabajo en el Departamento de Desarrollo. Se trata de Agrobio. Es una biofábrica que se dedica tanto a la producción de abejorros como de enemigos naturales para el control de plagas. Estamos aquí en Almería, tenemos una sede, una fábrica aquí, y al año producimos más de 500.000 colmenas. Estamos presentes en más de 35 países, tanto en biopolinización como en control biológico, y asesoramos en más de 45.000 hectáreas de cultivo protegido. Por daros algunas cifras, llevamos el 25% de la cuota mundial de abejorros y asesoramos en cultivos, en control biológico, en cultivo protegido en más de 20.000 hectáreas, la mayoría en el terreno nacional. Somos muy fuertes en la zona del sureste. Si queréis ver todo lo que son los abejorros, los enemigos naturales o tener más información, estamos justo aquí al lado. Os invito a que paséis a conocernos. Hoy os voy a hablar un poco de los avances que hemos hecho en los últimos años en control biológico de plagas. En cultivos ecológicos, la dificultad está también en que muchos de los productos que nos sirven de apoyo para controlar focos de pulgones o de algunas plagas suelen ser productos que actúan por contacto y que no son respetuosos con los enemigos naturales. No diferencian lo que es plaga de lo que es beneficioso. Entonces, en ecológico creo que es más importante aún tener un gran conocimiento de toda la fauna útil y de todos los protocolos y todos los recursos que tenemos y herramientas, porque la dificultad cuando entras a dar un tratamiento, porque en un momento puntual un foco se te va, no respetas. Lo que hace es que el equilibrio se rompe. No sé si lo sabéis, pero la superficie de control biológico en pepino se está incrementando mucho desde hace 2 años a esta parte. En el cultivo de pepino, el hándicap era que el control biológico nunca se podía asegurar que iba a controlar la plaga del trip. El problema era que cuando se establecían los depredadores, los ácaros, el suirki, la mayoría de las veces era lo que se utilizaba, no podías saber si cuando los sobres de ácaros fueran saliendo iban a encontrar o no comida. Es un cultivo sin polen y si no había ni polen ni presa en ese momento, pues podían morir. ¿Cómo podías saber cuándo colgar el sobre? A veces los agricultores esperaban a casi enero, cuando ya la planta estaba en toda la parte alta del invernadero para liberarlo, y íbamos tarde. En Agrobio desarrollamos en el 2014-2015 un proyecto muy interesante en el que valoramos con qué podíamos alimentar a los ácaros depredadores sobre las plantas para garantizar que se establecieran y que alcanzaran poblaciones muy altas antes de la llegada de la plaga en cultivos sin polen. Teníamos gran parte de este trabajo avanzado en el crisantemo en Holanda. Y lo que hicimos fue trasladar ese conocimiento al pepino y a otros cultivos, como pueden ser ahora los frutales, los viñedos, donde estamos haciendo cada vez más control biológico gracias a esta técnica. Esto consiste en que los ácaros depredadores van a ir liberándose del sobre y cuando salgan tienen a su ácaro presa con el que nosotros los criamos en nuestra producción disponible sobre la planta para poder alimentarse de él y hacer sus puestas antes de que llegue la plaga. El ácaro presa, para que os familiaricéis un poco con él, es similar al que le sale al jamón. Es un ácaro que se considera plaga en productos de almacén y nosotros sabemos que es una fuente de alimento muy interesante para los ácaros y por eso lo tenemos en nuestras producciones. Nos habíamos planteado otras fuentes de alimento, pero creemos que esta es una fuente muy interesante porque el ácaro presa sobrevive también sobre la planta un tiempo, con lo cual no es perecedero, no es tan perecedero como otros alimentos que pueden incorporar que sean inertes o que puedan en un momento determinado resultar poco apetecibles porque se deshidraten o porque pierdan propiedades o porque fermenten o incluso que puedan ser comida o alimento para plagas. El ácaro presa en este sentido es bastante ideal y se puede ver sobre la hoja como pequeños ácaros blanquecinos con muy poca movilidad. El mondorensis se alimenta con un alimento concreto que es el power food, que es un ácaro con el que nosotros lo criamos en Agrobio, y el suirkis tiene otra presa que es el carpolifus, que suena un poco más, que nosotros lo llamamos power mite, y es muy importante cuando hagáis alimentación que en función del ácaro depredador que estéis usando en el cultivo empleéis una u otra presa, ¿vale? Porque no pueden combinarse las presas.
El protocolo que establecimos en pepino consiste en hacer la liberación de los ácaros y una semana aproximadamente después empezar con las alimentaciones. La alimentación se realiza en todas las plantas y un par de hojas por encima de la colocación del sobre. Y el objetivo es ir manteniendo las alimentaciones cada 2 o 3 semanas en función de las temperaturas. Los ácaros sobreviven más o menos tiempo y garantizar que hay una buena población de ácaros depredadores ante la llegada de la plaga. En el momento en el que empieza a haber presencia de plagas se pueden espaciar más las alimentaciones, ¿vale? La técnica de la alimentación ha sido muy bien acogida, pero el único hándicap que teníamos con ella era que el agricultor se quejaba del coste en mano de obra que suponía ir alimentando cada una de las plagas de las plantas del cultivo cada 2 semanas. Y además decía que cuando concentrabas toda la presa en una hoja, como que le daba la sensación de que el resto de la planta estaba peor protegida, que los ácaros se concentraban mucho en la hoja alimentada. Así que hemos diseñado unas máquinas adaptadas a las estructuras que nosotros tenemos aquí, que se conectan a la goma del sulfato y el agricultor aplica la presa como si fuese un tratamiento. En el tubo lo que se contiene son los ácaros presa, el agua sale por abajo y por vibración los ácaros caen sobre el chorro de agua que queda proyectada en la planta y consigue un reparto muy uniforme de toda la presa. De esta forma, en 2 horas, un único operario puede alimentar una hectárea. Pero el control del tris en pepino, aunque es importante porque ya sabéis que el tris daña al fruto en el ápice y luego hay frutos que se pierden por destrío, el control del tris nos está preocupando en los últimos años cada vez más en pimiento. En pimiento estamos viendo que hay en los últimos años un incremento del virus del espote y que incluso variedades que tienen tolerancia presentan efectos con espote y arrancan bastante plantas en los cultivos que se salen sobre todo de fechas en su zona. Hemos pensado que la estrategia que se está usando hasta ahora, que consiste en adelantar mucho las sueltas de Orius y en usar dosis mucho mayores de las que se recomendaban, hemos pasado de recomendar 3-4 Orius metro a que los agricultores llegan a usar hasta 10, 12, 15 Orius metro. Creemos que no es tan interesante como en hacer una estrategia preventiva con cabeza, porque dosis altas de Orius a veces pueden provocar que los ácaros también se vean depredados por el Orius y que no se puedan establecer bien en el cultivo. Nosotros hemos apostado mucho por el control preventivo, pero basándonos en plantas. Cuando el pimiento no tiene flores, no tiene polen, no tiene néctar, no tiene mucho sentido hacer establecimientos de Orius a altas dosis porque va a ser muy difícil para las ninfas que nacen establecerse en el cultivo. Si usamos lobularia como planta trampa de tris, que es una planta que tiene flor todo el año, lo que vamos a conseguir es que el tris que entre en el invernadero, en lugar de irse al pimiento, que aún no tiene recursos florales, se quede más cerca de la lobularia. Nosotros lo que hacemos es que esa planta ya va bioprotegida con Orius. Lo inoculamos desde las instalaciones y cuando el agricultor se lo lleva al campo y lo trasplanta, esas flores ya llevan un montón de Orius adulto y de ninfas que cuando el tris llega lo pueden depredar. Y en el momento en el que el Orius se hace adulto puede volar y se puede desplazar al cultivo y cazar al tris en el cultivo. Nos gusta mucho el tema de la lobularia porque los agricultores la conocen, es una planta relativamente fácil de instalar tanto dentro como fuera de nuestras estructuras, que se hace grande y que atrae a muchísimos enemigos naturales, además que nos pueden ayudar en ecológico a controlar grandes plagas como puede ser el pulgón. Pero no vamos a poder hablar de muchas más plantas, pero la lobularia ha sido como que la primera planta junto con el cereal que se ha integrado dentro de los invernaderos. Fuera de los invernaderos tenemos un gran abanico de especies que pueden constituir setos e islas de biodiversidad y que también estamos trabajando en este tema. Lo que hemos visto con la lobularia es que además de ácaros del suelo aparece Balostium, aparecen parasitoides, aparecen crisopas y aparecen enemigos naturales que nos pueden hacer un gran control del tris. En cuanto a la mosca blanca, sabéis que altas poblaciones de mosca blanca en el pimiento, aparte de dar problemas de melaza, de negrilla, viene asociada a la mosca blanca Creontiades. Creontiades es una plaga que preocupa mucho en convencional, pero que hay una solución relativamente fácil con algún tratamiento. En ecológico, los tratamientos que pueden controlar Creontiades van a matar a Orius y van a matar a Schwirkii. Entonces, en ecológico, que considero que es más importante aún el tener cuidado con la mosca y el adelantarnos a ella. Se ha olvidado en los últimos años el uso de Eretmocerus.
yo recomiendo que ante la primera vuelos de mosca adulta que se hagan refuerzos en las zonas de entrada con Eretmocerus, que es un parasitoide de lo que es el estadio ninfal de la mosca blanca. Y que no descartéis que incluso en pimiento alguna suelta puntual de Nesidiocoris, de poquita cantidad de Nesidiocoris en un foco de mosca puede ser la solución más eficaz contra la mosca blanca.